¿Qué tal? Excelente tarde. El día de hoy vamos a hablar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Como todos ustedes saben, pues es un sistema novedoso que es derivado de la serie de paquetes de reformas en materia anticorrupción. Un servidor se va a encargar de impartirles la presente plática a modo de introducción. Me presento con ustedes, soy el maestro Víctor Manuel Hernández Villar, soy licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, también soy maestro en Sistema Penal Acusatorio y Adversarial por la Universidad de Jalapa, y me desempeño actualmente como servidor público de la Contraloría General del Estado de Veracruz. El presente tema que vamos a abordar el día de hoy es de vital importancia. Es importante precisar que, como todos bien sabemos en nuestra sociedad, se ve seriamente afectada el Estado y partes que lo conforman por el llamado fenómeno de la corrupción. La corrupción, sin duda alguna, es un fenómeno que escuchamos en las redes sociales, en las noticias. Diversos servidores públicos pues, nos han comentado diversas estrategias que ellos plantean para combatir esta problemática de fondo. Sin embargo, pues bueno, como ciudadanía evidentemente esperamos resultados pues, prontos, esperamos resultados que sean contundentes, porque no encontramos como tal en sociedad un modo eficaz de combatir este fenómeno que tanto daña a las instituciones y a la sociedad en general. Como tal, surgiendo esta problemática que la misma sociedad apremia, le urge, es que se generan una serie de reformas en materia de anticorrupción. Es por ello que tal como veremos en la tarde de hoy, pues se generaron una serie de reformas para combatir esta problemática. El 18 de julio de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas en materia de combate a la corrupción. Estas reformas, pues bueno, tienen como finalidad precisamente modificar diversos ordenamientos, tanto constitucionales como de normas locales, para poder combatir oportunamente este fenómeno. Por mencionar algunas de ellas, se reformaron la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Coordinación Fiscal, el propio Código Penal Federal. Todo ello para que en conjunto formáramos de manera armónica el llamado paquete de reformas en materia de combate a la corrupción. Bueno, es importante precisar respecto de esto que esta serie de reformas pues son, como bien lo mencionábamos con antelación, parte de un paquete. Como tal, se necesitaba armonizar las normatividades federales y locales para que en conjunto lográramos adecuar cada entidad federativa, pues precisamente su normatividad a efecto de poder establecer de manera coordinada pues los mecanismos idóneos para combatir esta problemática. Hoy nos ocuparemos de manera especial sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es por ello que resulta de vital importancia la reforma de esta ley, puesto que antes existía la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En el Estado de Veracruz, la hoy abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz. A partir de julio del año 2017, entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, misma que nos establece de manera novedosa en nuestro sistema jurídico mexicano tres distinciones importantes que debemos de conocer: la denominación de autoridad investigadora, de autoridad substanciadora y de autoridad resolutora. Estamos hablando que estas autoridades se encargarán en distintas etapas procesales de conocer, investigar, sancionar y resolver oportunamente sobre faltas administrativas. Tal y como podemos ver en la presente presentación, autoridad investigadora nos denomina la ley general, que es toda aquella establecida en las entidades federativas, en los órganos internos de control, cuya finalidad es precisamente esa: investigar actos de probables faltas administrativas. Al mismo tiempo, las autoridades sustanciadoras serán aquellas que lleven a cabo como tal el procedimiento disciplinario administrativo. Aquel procedimiento en los cuales los servidores públicos probables responsables de un hecho señalado como falta administrativa enfrentarán esta etapa, en la cual podrán ofrecer pruebas, irán a una audiencia de ley, de alegatos, para demostrar su participación o no en hechos cometidos catalogados como faltas administrativas. Al mismo tiempo, distinguiremos cuáles son las diferentes autoridades resolutoras. Como podremos ver en el diplomado, las autoridades resolutoras serán diferentes atendiendo a la calificación de la falta administrativa, ya que la ley general distingue faltas administrativas graves y faltas administrativas no graves. Antes de entrar más a detalle
respecto de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, es oportuno precisar que la finalidad del paquete de reformas en materia anticorrupción es precisamente prevenir, detectar y sancionar oportunamente faltas administrativas. La prevención es precisamente la base de este sistema anticorrupción. Estamos de acuerdo que se debe de generar políticas públicas adecuadas para prevenir en primer plano los efectos de la corrupción. Es un punto muy importante, puesto que este problema, como bien sabemos todos, ya está bastante desarrollado. Debemos de prevenirlo, evidentemente, con educación y con demás medios idóneos para poder evitar estos actos en el futuro. Respecto de los problemas que ya no podemos cumplir, bien los podemos detectar oportunamente, antes de que sus efectos perjudiciales trasciendan todavía más en la sociedad como tal. Estamos de acuerdo que la corrupción se encuentra presente tanto en instituciones públicas como privadas y entre los propios particulares. Muy bien, como podremos ver a continuación, lo que comentábamos, la finalidad de la reforma es precisamente esta: prevenir, detectar y sancionar oportunamente los hechos constitutivos de falta. ¿Cómo vamos a investigar en el punto de detectar? Estamos de acuerdo que la prevención será como una etapa previa. Una vez que ya estamos como autoridades investigadoras dentro de la etapa de investigación, pues esta va a poder iniciarse de oficio, por una denuncia, por una queja, o bien como resultado de una auditoría. Estamos de acuerdo que tanto servidores públicos como abogados debemos de conocer todas estas fases que nos marca la ley general, bien para hacerla valer en beneficio de los intereses de nuestro representado, o bien como tal para hacer un adecuado desempeño de nuestras funciones como servidor público e investigar adecuadamente para integrar un expediente que vaya soportado. La investigación, entonces, es aquella diligencia que hacen los órganos internos de control facultados para investigar oportunamente las faltas administrativas. Como órgano interno de control o como autoridad investigadora, voy a tener acceso, como me lo indica la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a toda aquella información, inclusive a la que tenga el carácter de reservada o de clasificada. Como es de conocimiento de todos ustedes, es evidente que alguna información, por el nivel de complejidad que maneja, por la protección de datos personales, adquiere el carácter de reservada. Las autoridades investigadoras, el único requisito que les establece la Ley General es como tal tener las mismas deberes de resguardo de dicha información para evitar que evidentemente se vulneren datos personales. Sin embargo, el artículo 5 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos faculta para tener acceso a aquellas diligencias, reitero, inclusive las que tengan la clasificación como reserva. Como autoridades investigadoras, debemos de cuidar el aspecto muy importante que es la prescripción. Si somos abogados litigantes, también podemos emplear la prescripción a nuestro favor. Primero que nada, definamos qué es la prescripción. La prescripción es la facultad que tiene como tal la autoridad para imponer una sanción administrativa. Es importante ubicarnos en el espacio y tiempo de la aplicación de las leyes. Si estamos en el estado de Veracruz, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el estado de Veracruz, hoy abrogada, nos establece que la prescripción será de 3 años para imponer sanciones administrativas. Sin embargo, las faltas que se hayan cometido con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prescribirán en 3 años las faltas no graves y en 7 años las faltas graves. Reitero, no a partir de la fecha que detectamos la irregularidad, sino a partir de la fecha en que la irregularidad se materialice. Vamos a poner un ejemplo respecto de esto. Debemos decir las irregularidades que suceden de manera instantánea y las irregularidades que suceden de tracto sucesivo. ¿Cómo lo podemos ver a continuación? Una irregularidad que se comete bajo la firma de un contrato indebido, bajo la transferencia de un recurso público, es una irregularidad que se materializa instantáneamente, porque sus efectos perjudiciales suceden precisamente al momento. Ahora bien, una irregularidad de tracto sucesivo pudiera ser que un servidor público como tal, durante todo el ejercicio de sus funciones, sea omiso en verificar que ciertos documentos cumplan con la normatividad, en otros pagos. La fecha en que cesa sus efectos, la irregularidad, o donde se materializa, son aquellas que evidentemente debemos de tener en consideración
para tener en consideración la fecha de la irregularidad y contar a partir de ahí los 3 años. Muy bien. Una vez que ya ubicamos como tal la fecha de la irregularidad y la fecha en la cual vamos a empezar a contar el término prescriptivo, debemos ubicarnos en lo siguiente. Si la autoridad no me emite una resolución en el término señalado por la ley, yo puedo hacer valer que la prescripción operó en mi favor, es decir, se encuentra impedida para emitirme sanción alguna. Bueno. Como bien lo comentábamos, las faltas administrativas pueden catalogarse en los siguientes tipos. Pueden catalogarse como faltas administrativas graves, no graves y faltas cometidas por particular. Este es un punto muy importante porque debemos de ubicarnos en lo siguiente. Nos establece la Ley General de Responsabilidades que las faltas graves son el cohecho, peculado, abuso de funciones, enriquecimiento indebido. Las faltas no graves, por el contrario, pues no cumplir con las funciones encomendadas, el desacato a las instrucciones de un superior jerárquico, no presentar oportunamente las declaraciones patrimoniales de intereses. Las faltas cometidas por particulares previstas en la ley general, pues nos establece que son el soborno, la participación indebida, el tráfico de influencias. Tal y como lo podemos ver aquí, surge una problemática que considero oportuno destacar. Faltas catalogadas como graves, según se aprecia en la ley general, aquellas relacionadas con el uso y manejo de los recursos públicos, lo cual me intriga en lo siguiente. Entonces, una falta administrativa en la cual relacionados, por poner un ejemplo, públicos a cargo de los servicios de salud, en los cuales estamos de acuerdo que tienen trato con pacientes que ponen evidentemente pues su salud a resguardo de estos servidores públicos. Si yo ejecuto una incorrecta praxis médica, independientemente de que la rama penal y la rama administrativa se rijan por cuerda separada, eso es un hecho notorio. Para sancionar por la vía administrativa una incorrecta praxis, o para sancionar por la vía administrativa como tal, algún servidor público que valiéndose de sus funciones comete en agravio de una de las personas encargadas a la salud de estas, una falta administrativa, me veo impedido por la propia ley general para catalogarla como grave, toda vez que en estricto apego a la normatividad, como faltas graves, aquellas relacionadas exclusivamente con el uso y manejo de los recursos públicos. Es importante entonces debatir sobre este tema, tal y como lo haremos en el diplomado que viene ustedes selección para que asistan, puesto que estos casos recobran gran importancia en la praxis profesional. Si nuestro representado como tal le quieren aplicar una falta administrativa que no está expresamente señalada en la ley como grave, es evidente que lo podemos usar, sin duda alguna, en nuestro beneficio. ¿Cuál es la diferencia como tal de las faltas administrativas graves y no graves? Aparte del tiempo que tenemos para sancionar, como comentamos con antelación, será de 3 o de 7 años, según el caso, las sanciones a imponerse son evidentemente distantes. Es por eso que nos beneficia, evidentemente, que nos sancionen por una falta administrativa no grave, puesto que las faltas administrativas graves pueden incurrir en una inhabilitación hasta por 10 años, mientras que las faltas no graves, la sanción más severa a imponerse su inhabilitación por el periodo de 1 año. Es evidente que entonces es muy importante delimitar y combatir en caso de que la autoridad investigadora una falta como grave cuando en realidad es no grave, puesto que evidentemente resultaría de importancia para los intereses de nuestro representado. Muy bien. La autoridad investigadora podremos ver también en el curso del diplomado que tiene diversas medidas cautelares. Las medidas cautelares quizás nos llamen la atención o nos familiares precisamente por la reforma en materia penal. Recuerdan que el Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado de la reforma constitucional del año 2008, establece ciertas medidas cautelares. En este caso, la reforma en materia anticorrupción incorporó medidas cautelares a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las medidas cautelares tienen diversas finalidades, atendiendo al fin que persigan. Pueden ser la suspensión temporal de un servidor público. Si yo tengo la sospecha que un servidor público está haciendo mal uso de los recursos públicos, evidentemente, si lo tengo en el cargo de tesorero o de secretario de egresos, pues existe el riesgo fundado de que esta irregularidad persista en el tiempo.
Es por ello como tal que la suspensión temporal será una medida cautelar oportuna que como autoridad podré solicitar. Si tengo el peligro de que se sustraiga diversa documentación que me resultaría importante para probar el punto que estoy tratando, de dar una falta administrativa, que me exhiba ciertos documentos, el apercibimiento de una multa o el embargo precautorio de bienes. Las medidas cautelares es importante precisar que tal y como sucede en materia penal, en ningún momento violan el principio de presunción de inocencia, puesto que únicamente la finalidad de las mismas es la cautela de que no siga sus efectos perjudiciales la comisión de la falta administrativa. ¿Qué pasa si como servidor público me establecen una falta administrativa catalogada, me establecen una medida cautelar? Y al final del día resulta que resulto absuelto de la sanción que me querían establecer. Tengo derecho como tal a que me restituyan plenamente en todo el beneficio económico que dejé de percibir, por estar sujeto a una medida cautelar. Dicho de otra manera, si yo soy sometido a una suspensión temporal y al final del día resulto absuelto en el procedimiento administrativo, tengo derecho como tal a que se me restituya por parte de la autoridad que me otorgó la medida cautelar el monto que dejé de percibir. Muy bien. Es oportuno precisar lo siguiente. Estamos hablando de la fase de investigación de responsabilidades administrativas. Dicha fase de investigación concluirá con la emisión del llamado informe de presunta responsabilidad administrativa, mismo que será enviado a la autoridad substanciadora. Recordemos que las autoridades se dividen, tal y como comentamos al inicio del de la presente presentación, en autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras. La autoridad investigadora concluye sus diligencias con la emisión de un informe de presunta responsabilidad administrativa. En el trayecto del diplomado veremos los requisitos que debe de cumplir este informe de presunta responsabilidad administrativa, el plazo que tenemos para notificarlo, los medios de impugnación que pueden hacer valer en contra de la calificación de las faltas administrativas. También veremos de un modo práctico cómo integrar debidamente un informe de presunta responsabilidad, las constancias que deben acompañar el mismo, así como una serie de documentos anexos que resultarían pertinentes. Este diplomado que se les plantea es teórico-práctico. Evidentemente, si la teoría no va relacionada, pues en ningún momento resultaría útil. Deben de ir completadas una de la otra. Luego, entonces, una vez terminadas las diligencias de investigación, la autoridad investigadora emitirá el informe de presunta responsabilidad administrativa, el cual será turnado a la autoridad substanciadora para que tramite el llamado proceso disciplinario administrativo. En esta etapa, nosotros acudiremos con nuestro representado a una audiencia de ley. Ofreceremos pruebas, ofreceremos alegatos, todo lo que a nuestros intereses convenga para demostrar la inexistencia de responsabilidad administrativa. En esta parte, también el diplomado se ocupará de los alegatos, de elaborar argumentos que sean claros y contundentes para hacer valer tanto aspectos de competencia, de forma y de forma. Enseñaremos entonces en el curso del diplomado a saber establecer las técnicas mínimas de defensa para beneficiar en este caso a nuestros representantes. Por último, debemos de precisar que las autoridades resolutoras lo serán de acuerdo al ámbito de competencia dependiendo la calificación de la falta administrativa, tal como lo comentamos con antelación. Vemos que las faltas pueden catalogarse en graves o no graves. En ese entendido, las faltas catalogadas como graves serán resueltas por el tribunal. Las faltas catalogadas como no graves serán resueltas por el propio área de responsabilidades de los órganos internos de control. En este entendido como tal, resulta vital saber qué medios de impugnación podemos hacer valer como tal en diferentes momentos procesales para los beneficios que concederían en este caso a nuestro representado en un procedimiento disciplinario administrativo. Aparte de ello, verificaremos los argumentos que debe de llevar un adecuado medio de impugnación en contra de la sanción de la autoridad resolutora que catalogue la existencia de responsabilidad administrativa. Además de ello, pues veremos de forma, se reitera, teórico-práctica, las diversas metodologías que lleva el procedimiento disciplinario administrativo. Es importante actualizarnos en materia anticorrupción porque tal y como lo podemos ver de esta forma, de manera muy concreta,
Pues evidentemente es una materia que resulta nueva, que resulta importante y que el procedimiento disciplinario administrativo tiene muchas ramificaciones de las cuales, como conocedores del derecho o como servidores públicos, debemos estar siempre actualizados. En ese contexto, como podemos ver, la serie de reformas que forman parte del paquete en materia anticorrupción tienen como finalidad precisamente garantizarle a la ciudadanía, combatir de fondo aspectos fundamentales, aplicarla completamente de nuestras instituciones. También como servidores públicos debemos de apegarnos en estricto sentido a los principios de legalidad, de imparcialidad, objetividad que deben de regir el actuar del servicio público. De lo contrario, nos veremos sometidos, se reitera, a un procedimiento disciplinario administrativo. Se les exhorta y se les hace de nueva cuenta la invitación a acudir a este diplomado, que tal y como hemos visto durante el presente, es una información que resulta muy vasta. Son aspectos fundamentales que debemos de conocer tanto litigantes, sociedad en general y servidores públicos, para que cada quien, desde el ámbito de sus competencias, estén actualizados, estén capacitados para la serie de reformas en materia anticorrupción. Aparte de ello, es evidente que muchos actos que constituyen responsabilidades administrativas pueden constituir también actos que tipifiquen algún delito. Es por ello que un módulo de diplomado se abocará principalmente a los delitos por corrupción. Recordemos que contamos en el estado de Veracruz con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Es por ello que cada autoridad busca, desde el ámbito de sus competencias y facultades, coordinarse de una manera adecuada para tratar de erradicar de nueva cuenta, se reitera, fenómeno que tanto daña a las instituciones y a la sociedad en general. Les agradezco mucho.